este programa. Hoy es un día, digamos, para estar un poco menos efusivo, porque el tema, y es bastante lógico en todas las tertulias, será el tema que era el atentado terrorista contra el Charlie Hebdo, pero no sé si lo estoy pronunciando bien. Y hoy es un día un poco en el que, claro, los chicos de La Bruta tenían menos ganas de ser más certeros o rotundos como suelen ser y estar más en el terreno de reflexiones y un poco dudar de todo. O sea, hay un momento en el que tengamos claro muchos de los temas que discutían hoy las tertulias, no por ello menos interesantes y no por ello para dejar de ser comentados, aunque sin tener una te veo con el ánimo por el suelo, sí. La Mata. Por ejemplo, el primer debate que se estaba discutiendo hoy en muchos medios de comunicación era el tema de si debían o no publicarse las viñetas soeces contra Mahoma que había publicado Charlie Hebdo en señal de homenaje o no. Y se criticaba mucho a los periódicos como The New York Times, el Wall Street Journal o la Associated Press, que han dicho que ellos no lo hacían porque en su libro de estilo tenían incluido que nunca se burlarían de cosas que son sagradas para colectivos religiosos. Y se abría el debate de si eso era correcto o no. Aquí algún buitre me recomendó la autocensura cuando vio alguna cosa que yo quería comentar y me dijo: no es el momento para que digas XXX. Y tras mucho pensar, creo que tiene razón. Entonces, sobre ese respecto, lo único que comento es, a modo de metáfora, que si un señor menudo birmano viene aquí con un cuadro de tiza feo y me dice: esto representa a mi difunto abuelo, y aparece un turista con su familia y dice: qué cuadro más feo, y le pinta bigotes con un lápiz, esa actitud a mí me causará bastante rechazo. Ahora bien, si la reacción del birmano es sacar un machete, cortarle la cabeza al turista y a su familia, entonces ya no es que me causará rechazo, es que hemos entrado en otra dimensión. Una es la dimensión de lo que puede ser irrespetuoso y otra es la dimensión del crimen atroz, si es que la monstruosidad. Por tanto, todo comentario mío sobre lo que pueda opinar, que pueda sonar a atenuante, pues como diría el ex honorable, hoy no toca, porque es el momento hay muertos y por tanto no entro. Marilo Montero hoy, lo que escogió ella a modo de homenaje en su programa fue mostrar lápices, y hoy todos los tertulianos de las mañanas de la 1 enseñaron unos lápices a modo de homenaje a los asesinados. Pero es que Marilo Montero ha hablado de libertad de expresión y me he acordado de Juan Ramón Rayo, fíjate. Precisamente en su programa, creo que no fue por parte de ella, sino un poco más arriba. Precisamente en su programa donde se censuró y se le coartó la libertad de expresión a un tertuliano, pues no creo que sea el programa más ejemplarizante en ese sentido para hablar de libertad de expresión. Otro debate que se ha abierto hoy era el tema de la responsabilidad de expresidentes. El don José Alejandro Vara lo comentaba aquí en Radio 4G. Han comentado algunos si había, digamos, responsabilidad en el gobierno Zapatero. Y algunos dicen: oye, pues claro que toca, porque era un gobierno que había hablado de la alianza de civilizaciones. Otros dicen: no toca porque echar muertos. Pero también se ha hecho con otros presidentes. Por ejemplo, cuando hoy en la... Pues este gobierno ha seguido con la alianza de civilizaciones y no la ha tocado, ¿eh? Fíjate, hoy en las mañanas de 4, don Miguel Ángel Revilla decía que parte del terrorismo islámico, parte de la culpa la tiene el gobierno Aznar y la administración Bush. Y también Antón Losada creo que escribió algo parecido en Twitter. Bueno, escuchamos diciendo que detonaron un poco a los causantes del integrismo islámico es la guerra de Irak del año 2003. Escuchamos. En un libro del texto vaticinaba que la invasión de Irak, si se producía, todavía no se había producido, iba a marcar un antes y un después en la historia esta. Irak es un punto importante, ¿eh? Allí había un sátrapa, un dictador, pero la invasión de Irak desestabilizó, fue mover el avispero, todo ese mundo. Sí, algún día gente independiente que no esté al servicio del Pentágono, ni de la CIA, ni de las armas de destrucción masiva y todos aquellos que montaron aquel tinglao, analizarán las consecuencias que ha tenido la guerra de Irak en todo lo que ha sucedido después. Es el foco. Una cosa, yo efectivamente, si se quiere, pues hombre, la guerra de Irak, digamos que a favorecer la paz mundial no la favoreció. Ahora bien, cronológicamente diría que los atentados del 11S fueron antes, o los atentados del descanso, aquí no sé cuál, aquí saben la gente que en el año 85 volaron unos interceptores aquí en España, un lugar llamado El Descanso, y se llevaron por delante a otras personas. Y por ejemplo, el grupo terrorista argelino, por ejemplo, que en el año 95, durante los años 90 en general en Francia, pero en el año 95 en especial, hizo un atentado brutal que fue, yo creo que hubo casi 8 o 9 muertos. ¿Eso también es culpa de Aznar? Pues ya, cronológicamente diría que reducirlo todo, pues no me sale la fecha. Yo creo que aquí en este programa no tenemos, Aznar no es un personaje que nos caiga muy simpático. No tiene pinta ni a usted. Pero la verdad, Revilla, ya está bien de populismo. Seamos un poco más serios. Bueno, el señor Zapatero, por cierto, reapareció ayer, después de que fuera aludido, en la manifestación que hicieron en homenaje a las víctimas. Es el único expresidente al que se le vio. No sé si precisamente como intuía que podían algunos ver algo como él, hizo un llamamiento contra ese tipo de viñetas,
pues decidió aparecer y dijo este comentario ante las cámaras de Más vale tarde. España debe estar muy cerca de Francia en este momento. La reacción ha de ser todo el peso de la ley, toda la fuerza de la ley, pero nunca abrir la puerta al odio, nunca abrir la puerta a condenar a ninguna colectividad, como en su día la sociedad española hizo tan ejemplarmente con los atentados del 11 de marzo de 2004. Bien, sobre este tema... Yo quería mantener el respeto y la cordura, pero es que me he puesto de muy mala uva. De todos modos, hay que decir, para no decirlo yo, que no sé si España es modelo de ejemplaridad. Zapatero condenó a toda la gente que fue a asediar a la sede del PP y le gritaba asesino, asesino, asesino. No me atrevo a afirmarlo categóricamente, pero no me consta. No te consta, ¿no? En todo caso, por ejemplo, esta misma mañana, en la mañana de la COPE, el señor Expósito no tenía esa imagen de que fuera tan ejemplar la actitud de España en el año 2004. Al menos esto decía él en la mañana de la COPE. Francia reaccionó ayer como lo que es, un país enorme. Lo siento, pero Francia hizo ayer todo lo contrario a lo que hicimos nosotros entre los días 11 y 14 de marzo de 2004, tras los atentados de Atocha. Unidad, no a la política cutre, altura de miras, liderazgo, es Francia. Vamos, igualito. Entonces tenemos al señor Strato que dice que fue la actitud ejemplar en el año 2004 y al señor Espeto que no lo ve tan ejemplar. En ese punto, hombre, yo el recuerdo que tengo de aquellos días y aquel ambiente electoral no era precisamente de unidad el que había por las calles. España debe ser que le gusta mucho pelearnos entre nosotros y ni siquiera en esos momentos había muchas ganas de hacer actos conjuntos. Bueno, por cierto, un tema que mencionaste antes, la libertad de expresión. Ha sido muy repetido en muchos programas de hoy, también en CNN, porque estuvimos viéndolo en la gruta, cómo lo informan del tema en la CNN, y también había muchos debates sobre si esto era o no era atentado contra la libertad de expresión. Escuchamos, no, esto no es un atentado contra la libertad de expresión. Vamos a escuchar un momento. Es un atentado contra Occidente, punto. Ahí era el kit, ¿no? Hoy varios humoristas que han hablado un poco en nombre de porque el considera el atentado como atentado contra el humorismo, y varios periodistas porque se discute si esto es un atentado contra el humorismo o contra los comediantes o contra los periodistas. Bueno, claro, es que varios de ellos han puesto el punto si era un ataque a la libertad de expresión. Escuchamos algunos de ellos. Lo que pasó ayer en París ha sido un ataque directo al periodismo, a la libertad de expresión, a la base de nuestro oficio. Nosotros creemos que la libertad de expresión también está de luto hoy. No queremos más víctimas, más condenados al silencio, ni más autocensura impuesta. El ataque contra Charlie Hebdo es un ataque a la libertad de expresión, por supuesto. La libertad de expresión no es negociable. Creo que no debemos dejar de hacer nuestro trabajo, porque la comedia no la para ni ningún dios de esos que nos hemos inventado. Bueno, eran distintos. Los periodistas se ponen también muy estupendos, ¿eh? En todo caso, aquí es cuando me llegan las ondas de cerebro podrido que reconozco tener, pero una de las ondas que me llegaba de cerebro podrido es si libertad de expresión, un atentado contra libertad de expresión, no sé si sería cuando un gobierno publica un decreto para que censure algún medio o se cierra una revista. Eso me parecería atentados contra la libertad de expresión, una manifestación rodeando la redacción de un periódico, un atentado contra una rotativa. Pero cuando entran unos tíos con unas metralletas y matan a 10 y tantas personas, no tengo claro que la forma de referirse a ellos sea atentado contra la libertad de expresión, en todo caso sea contra la libertad de respirar o contra la libertad a secas, que se dice alguno, la libertad de la vida. Es una salvajada. Y si quiero ser todavía más podrido todavía, y esto, insisto, no es responsabilidad exclusiva de quien habla, no es responsabilidad de alrededor, me preguntaré si no es revelador que cuando la víctima sea periodista o dibujante francés, parece que importa más mediáticamente cuando la víctima son no sé cuántos policías, o no sé cuántos yemeníes, o no sé cuántos niños en Nigeria. Es por decir un punto antes, doña Esther Esteban, que hoy ha tenido intervenciones muy buenas en Telemadrid, pero hay un punto que no he entendido muy bien y me ha desconcertado un poco a algunos en la gruta, que es que ha parecido que criticaba las generalizaciones para acto seguido hacer una generalización, o eso nos ha parecido en la mañana de Mediaset. Escuchamos. Pero yo creo que generalizar es malo porque lleva un error. La generalización en todos los aspectos. Y al resto de su religión. Víctimas musulmanas. Oye, y al resto la historia está llena de masacres en nombre de la religión. De vamos todas a hablar las de religiones. Pero esto es el siglo XXI y la Edad Media. Mira, si es que yo insisto, en nombre de las religiones, la historia es muy corta si nos quedamos en los últimos años. La historia es muy amplia y en nombre de la religión se han hecho auténticas barbaridades. Claro. Oye, en nombre de la religión. Del nombre de la religión. Vamos a recordar lo por que esto te digo. Ahora.
Bien, no sé si todas las religiones, como matizaba todas las religiones, decía ya una y otra vez que a lo largo de la historia, bueno, pues no pongo en duda que a lo largo de toda la historia, en nombre de todas las religiones se mató, y sin ellas, porque nos matamos incluso sin ellas también, siempre es algo que viene unido al ser humano. Ahora bien, también diría que no me consta que un grupo de budistas haya entrado en un hotel con metralletas matando a gente. Diría que no me consta que en el último lustro un grupo de evangélicos se haya inmolado ante un recinto de policías. O no me consta que un grupo de metodistas haya degollado a un grupo de niños de un colegio. Entonces, no tengo claro si la generalización es adecuada. No, que gracias entre comillas, después de todas esas batallas por las religiones, vino todo lo demás. O sea, el pensamiento de John Locke es fruto de la intolerancia religiosa. Porque John Locke es el antídoto, así como John Milton es el antídoto frente a la falta de libertad de expresión en Inglaterra. Claro que ha habido religiones aquí en Europa durante siglos, nos hemos devorado unos a otros, pero el resultado es que hoy puede venir un musulmán, rezar en una mezquita en Francia y no pasa nada. Ahora ve a hacer lo mismo a un país árabe y a ver cómo te sale la jugada. Otra de las reflexiones estas un poco podridillas, que algunos parece, es impresión grutera, que suelen utilizar cuando hay una cosa de esta de muertos para atacar a políticos, digamos, del lado contrario. O a lo mejor sí ha lugar, es un debate que no tenemos claro si se debe o no se debe. Por ejemplo, hoy algunos han atacado a dirigentes de la formación política Podemos, lo que tópicamente se llamaría la extrema izquierda, entre ellos don Carlos Herrera, al que no le gustó que el profesor Errejón, que es miembro de la dirección de Podemos, dijera que él en un tuit condenaba la violencia viniera de donde viniera. Y esto decía el señor Herrera esta mañana en Onda Cero. Todo el argumento de atenuantes que normalmente para este tipo de cosas se manejan. En fin, no tardamos mucho en oír que no hay que criminalizar al Islam, que seguramente la violencia, bueno, el majadero este de Errejón, le Podemos, diciendo que condena la violencia venga de donde venga. Pero vamos a ver, cretino, si solo viene de un sitio. Si solo viene de un sitio. Tarados. No voy a insistir mucho en este tema porque creo que luego lo van a tratar en la política más detenidamente. Claro, diré así de pronto que el tuit como tal, yo en principio lo podría suscribir porque me gustaría pensar que cualquier tipo de terrorismo venga donde venga, se refiere a que condena igual a ETA, que no sé qué. Si resulta que la intención dice, no, se refiere a que está comparando el terrorismo del Estado contra el terrorismo tal, como un actor al que respeto más de lo que parece respetarse él a sí mismo por lo que escribe, que sí he sido muy claro de a lo que se estaba refiriendo, pero yo quiero pensar que el profesor Errejón no iba por ese lado, no estoy dentro de su cabeza. Entonces me da rabia que en un momento tan tenso empezar a criticar a políticos. La pregunta sería, para el profesor Errejón, ¿hay alguna violencia que esté justificada? Claro, quiero pensar que cuando dice venga donde venga, quiere decir que condena todo tipo de violencia. Yo tiendo a pensar que hay cierta violencia que el profesor Errejón todavía no acaba de condenar. Ojalá fuera que no, pero ese es el kit. El lado contrario, siguen apareciendo hoy montones de tertulianos que han dicho que lo grave de este atentado no es tanto la muerte, sino que pueda dar votos al partido político ideológicamente contrario en Francia, que es Frente Nacional. Escuchemos. Como decía antes, igual que Le Pen haga la extrema derecha en Francia, que la extrema derecha en Francia haga política con esto, igual que las comunidades musulmanas que están... Que es libertad de expresión sí, al auge de la extrema derecha también, y al uso político del auge de la extrema derecha sin duda alguna, porque la situación política en Francia en ese sentido es muy delicada. Me preocupa mucho además, y es el péndulo en la dirección contraria, porque, insisto, claro, lo hemos visto en tantos países tantas veces, y me da la sensación de que volvemos a correr ese riesgo, el de el auge del Frente Nacional, el de el auge de Le Pen y el de un movimiento pendular en la otra dirección ante el que debiéramos tener cautela, ante el que debiéramos tener más cautela. A ver, por enésima sonda podrida del día, a mi ver, don Javier Ruiz, en el péndulo, yo no veo que estén a un lado los asesinos islámicos y a otro lado el Frente Nacional francés. A ojos de la gruta están a un péndulo los que matan, sean, vamos, ETA, Al-Qaeda, como se quieran llamar, y a otro lado todos los grupos políticos, desde el Podemos Syriza hasta el Frente Nacional francés y el OFV austriaco. Porque hasta donde yo sé, ni Marine Le Pen ni el profesor Errejón van a entrar con una ametralladora a matar gente en un kiosco o en un colegio. Es que estamos locos cuando digo en un péndulo, el otro lado del péndulo. Pero ¿cómo va a ser el otro lado del péndulo una formación política? Si todavía me dijeran algún partido político, los que tienen cosas raras armadas tipo Herri Batasuna o Amanecer Dorado, que parece que tienen, pues ahí en investigación, ahí entonces aceptaría estar al otro lado.
Si el margen no es la ideología que tengas, el margen es si eres violento o no eres violento. No tengo yo todavía pruebas para decir que Marine Le Pen o Íñigo Errejón se van a liar a tiros con nadie. ¿Cómo se puede decir en la antena que son el otro lado del péndulo? Pero bueno, ya digo que yo estoy un poco podrido.